Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Jordan, soy abogado, presido la Fundación de Telemedicina, Iberoamericana de Telemedicina, desde la ciudad de Buenos Aires y hace muchos años. Primero, mi agradecimiento a todos los amigos, comenzando por Carlos, que han tomado este compromiso difícil de dar el primer paso con un Congreso Internacional de Telemedicina. Lo he vivido, pero realmente es un gran esfuerzo, vale la pena, teniendo en cuenta las ventajas que significa la e-health para el sector de la salud y fundamentalmente para los pacientes. Bueno, un minutito. Primero que nada quisiera contarles quiénes somos y qué es lo que hacemos desde la Fundación de Telemedicina, ya que son muchos años que estamos trabajando en el sector. En 1998 hemos hecho la primera teleconsulta médica en tiempo real, con transmisión de datos y videoconferencias desde la provincia de Salta, en el norte de Argentina, a la ciudad de Buenos Aires y a La Valeta, en la isla de Malta, en el marco de una conferencia mundial de telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El año anterior habíamos desarrollado el primer Congreso Mundial de Telemedicina para la UIT en la ciudad de Cascais, en realidad, Estoril, Lisboa. Nosotros hemos desarrollado en el 2000, desde nuestra fundación, una plataforma web denominada Acuario Salud, fundamentalmente para gestión y auditoría de la atención primaria a través de una historia clínica electrónica, convencidos de que la historia clínica electrónica daba una solución a el agujero negro del mundo de la salud, de la economía de la salud, que significa el paciente ambulatorio y sobre todo en atenciones, por lo menos en nuestro país, tan fragmentadas entre distintas instituciones, distintos profesionales, y como creo que pasa en casi todo el mundo. Nuestra primera prueba piloto fue en el año 2005, como pueden ver en términos de tecnología somos dinosaurios, ya que ya en el 2005 logramos hacer una primera prueba piloto de un año con 15.000 pacientes y logramos el apoyo y la integración de Telecom de Argentina, en ese momento empresa que era parte de French Telecom, parte de Telecom Italia, Intel, Microsoft, Verisign, en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires. En el 2009 tuvimos la suerte que nos contrató Telecom, nuestra plataforma, para la provincia de Salta, para lo que era el programa de gobierno, el gobierno electrónico. Y actualmente hay más de 900.000 pacientes activos salteños en nuestra plataforma, obviamente que ha ido cambiando con el tiempo. En el 2013, por el Banco Mundial, tuvimos una prueba de concepto en el municipio de La Matanza, un municipio casi tan grande como una provincia en el Gran Buenos Aires, con 350.000 pacientes. Desde el 2016 estamos prestando servicio en la provincia de La Rioja, en el norte de Argentina, donde hoy más del 80% de los pacientes de la salud pública del país, de la provincia, están informatizados. Pensemos que es una provincia que tiene aproximadamente 330.000 habitantes, con lo cual el grado que tenemos de digitalización e informatización es realmente importante. Y en el 2019, justamente por ser una provincia junto a la cordillera, con caminos de montaña, con dificultades y sobre todo con falta de profesionales, es que armamos y instalamos el primer centro de teleconsultas pediátricas en el hospital más moderno de La Rioja, que es el Hospital de la Madre y el Niño. Más allá de las conclusiones, tenemos que reconocer que una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, porque alguna ventaja, algo positivo debe tener, es que ha madurado de golpe la tecnología en el ámbito de la salud y para lo que significa la atención de la salud, tanto para consultas a distancia como para administración y educación médica, que básicamente ese es el mundo de la telemedicina. Esas tres áreas, consulta, administración, a través de historia clínica electrónica y otros sistemas, y educación médica para el mundo médico o el mundo profano, para eso la tecnología tiene soluciones. Bueno, con la pandemia se han derribado muchas barreras culturales y hoy el tema está instalado. Y como decimos, hemos entendido, y las organizaciones mundiales, OPS, OMS, también lo han entendido, que la informatización del sector de salud en esta etapa es indispensable para lograr una adecuada gestión de atención a los pacientes, para lograr la mejor administración
de las instituciones de salud pública y salud privada, y por ser la teleconsulta la auténtica democratización del acceso a la salud, donde por fin se puede acceder a través de teleconsultas sin distinción de dificultades por distancia, por capacidad económica o por impedimento físico. Tenemos que tener en claro que la telemedicina no es una especialidad médica, son herramientas al servicio de los médicos. Y también tenemos que entender que para lograr que las buenas prácticas del mundo de la tecnología en el ámbito de la salud puedan sostenerse, es esencial disponer de un marco regulatorio adecuado, que no necesariamente es una ley específica de telemedicina, pero tenemos que tener un marco adecuado donde se puedan establecer los derechos y obligaciones de los usuarios, pacientes, los usuarios profesionales o no, para garantizar mejor atención, protección de datos, protección del secreto profesional, las buenas prácticas del mundo de las consultas a distancia y por sobre todo aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial para lograr investigación, ya que, como bien dijo la doctora cuando abrió este panel, nunca habíamos tenido tal cantidad de datos y nunca habíamos tenido tal cantidad de capacidad de procesamiento en computadoras, en procesadores que son accesibles, por lo que la inteligencia artificial en este momento es una herramienta al servicio realmente de todos y que nos permite dar soluciones. Si bien la inteligencia artificial es algo que había nacido hace muchos años, se calcula que en la década del 50. Esta lámina la presento con vergüenza, y la presento con vergüenza porque tiene más de 20 años en mis presentaciones. Siempre he dicho de por qué la telemedicina. Y el por qué es porque los profesionales de la salud y los recursos tecnológicos están en los grandes centros urbanos, y ese no es un problema de Latinoamérica, ese es un problema del mundo entero, y donde el aumento en la longevidad de la salud, gracias a la ciencia, ha dado como resultado también un notable aumento de gasto por mayor cantidad de usuarios y mayor cantidad de consumos. Y, por otro lado, eso es lo que determina también que haya una inequidad geográfica y económica de acceso a los servicios de salud. Hay una experiencia que yo siempre comento, que en la India, que es una sociedad, una cultura totalmente distinta a lo que tenemos en América Latina, un estudio que yo había visto mostraba que el 73% de los médicos estaban en las grandes ciudades, 23% en las zonas suburbanas y solo el 2% en áreas rurales. Para estas cuestiones, la telemedicina tiene soluciones. Y la pandemia COVID-19 la cito porque, vuelvo a decir, nos ha hecho madurar de golpe en lo que significa la incorporación de tecnología en el ámbito de la salud. Esto también lo presento hasta con cierta vergüenza, porque cuando hablo de atención sanitaria actual y problemas con los datos, acá yo estaba hablando de hace 20 años, y que hace 20 años cada institución, como bien dijo Carlos, se transformaba en un silo, donde cada uno tiene una historia clínica diferente, no están relacionados entre sí, donde los ciudadanos no tienen acceso a esa información, y para tener acceso, por lo menos en el caso de Argentina, muchas veces tenían que recurrir a la justicia y pedir el secuestro de esa historia clínica, y por supuesto cada vez que tiene una consulta médica, nuevamente contar la historia de su vida, y los datos no están estructurados, los datos son realmente desordenados. Entonces, desde la tecnología, es algo donde sabemos que tenemos soluciones, pero las teníamos ya hace 20 años. Bueno, como dije recién, así como con la inteligencia artificial, no teníamos, porque realmente no tuvimos las herramientas para poder utilizar un concepto que ya nació en la década de 50, 60, que incluso lo querían llamar inteligencia computacional, el creador del concepto. En nuestro ámbito también esto ya existía, pero hemos madurado de golpe. Sabemos que tenemos soluciones concretas para estas cuestiones, porque a través de plataformas de teleconsultas, que no reemplazan la consulta presencial, que siempre es preferible una consulta presencial, pero durante la pandemia, por la necesidad de contener los contagios, contener la concurrencia masiva de gente a los hospitales, hemos visto que perfectamente se puede atender y que el 70% de los diagnósticos de las patologías se pueden atender a distancia de buena forma. Y por otro lado,
tenemos la historia clínica electrónica o la historia clínica digital, que es la mejor alternativa para la completa comprensión del paciente, para la mejor administración de los recursos y para evitar la reiteración de prácticas innecesarias que provocan, sin hablar de fraude, una serie de gastos que normalmente estaban en más del 20% del gasto de salud. Y por otro lado, la historia clínica electrónica no es la historia clínica de papel informatizada. La historia clínica electrónica es otro escenario, es otro mundo, y a partir sobre todo de lo que es la interoperabilidad, y a partir de poder tener los datos ambientales determinantes de la salud de un paciente, nos permiten pensar en medicina preventiva personalizada, que es el camino sobre todo por una época donde la mayoría de las enfermedades son enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Argentina? Que es el título de mi presentación como experiencia en salud digital. Hemos desarrollado una plataforma que ha ido creciendo a lo largo de los años, es una plataforma íntegramente web y que tiene varias herramientas integradas, empezando por el historial clínico electrónico, con todas las características que no es el momento como para comentarlo, pero con todas las características que tiene que tener una historia clínica en papel o una historia clínica electrónica. En la ley argentina está recogida las condiciones y los elementos esenciales que debe tener una historia clínica para ser válida y jurídicamente completa y con capacidad de ser presentada en caso de un conflicto. Después tenemos también la plataforma de teleconsultas, que es una plataforma de video profesional embebida en la historia clínica electrónica, porque si no es posible el seguimiento de esa teleconsulta y si no es posible que esa teleconsulta quede plasmada en la historia clínica electrónica o en papel, pero que quede el episodio plasmado, no estamos frente a un acto médico, por lo menos en nuestra idea. Después tenemos desarrollada una credencial con código QR que permite la identificación del paciente, puede ser real o virtual, pero que es la llave de acceso para su historia clínica electrónica. Tenemos un sistema poderoso de gestión de turnos, donde lleva hasta un scoring de los turnos solicitados por los pacientes para ver quién se presenta, quién no y cómo funcionan. Un pentágono de factores de riesgo, todo esto lo voy a ampliar un poquito después, que básicamente es un modelo simplificado de las preguntas que deberían hacerse en una consulta médica y que hoy en día ya no se están haciendo por falta de tiempo. Entonces, antes de empezar a atenderlo, el paciente tiene la oportunidad de ir completando esta información y el médico rápidamente puede ver. El tema de reportes y el tema de alertas epidemiológicas, esto es algo muy vinculado con lo que es inteligencia artificial. Lo concreto es que el caso de los reportes, en el caso de nuestro país, son muchos los reportes que los médicos, sobre todo de la salud pública, tienen que completar para las autoridades nacionales o provinciales, y es mucho el tiempo que le tenía que dedicar a estar completando esta información de pacientes ambulatorios, de tipo de prácticas. El sistema lo hace en forma automática y lo notifica en forma automática a las autoridades. Lo mismo en caso de alertas que están bajo vigilancia epidemiológica y que también son de denuncia obligatoria. El sistema no solamente lo denuncia en tiempo real, cuando es un diagnóstico de certeza, sino que además lo carga en un mapa digital, de acuerdo al domicilio del paciente, para poder tener determinado si ese caso está generando un foco o es parte de un foco de epidemia en un lugar determinado. Y por supuesto lo que es mejora continua, lo que es una mesa de ayuda de tiempo completo y lo que es la capacitación permanente, la capacitación permanente, continua, como para que el mundo de la salud permanezca actualizado en cuáles son las novedades que nos sorprenden a nosotros también. Pero vamos a ir directamente a cómo funcionan, qué es lo que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, con la teleconsulta. Esto ya no es una novedad. Nosotros lo que proponemos es un sistema que el paciente puede tomar la teleconsulta, pedir el turno, por supuesto acceder a sus datos médicos y a su información desde su teléfono celular. No tenemos acá ningún acuerdo con Samsung, ha sido un accidente que aparezca en esta pantalla, pero lo concreto es posibilita la atención a distancia en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre con un turno previo. Esto no es algo el turno previo puede ser un turno de 10 minutos de anticipación, pero hay un procedimiento
para que el paciente se encuentre con el médico en lo que sería una consulta asíncrona. Por supuesto, las consultas asíncronas también se pueden realizar desde esta perspectiva, eh, con esta herramienta, pero de manera más simple en cuanto a esa organización. Pero acá hay un tema que a mí me interesa marcar y es cómo diferenciamos una teleconsulta de una llamada telefónica o de una simple comunicación telefónica. Porque un pediatra que está atendiendo a los padres de un chico por WhatsApp no está realizando una teleconsulta. Y por lo menos para la ley argentina, no solamente no está atendiendo debidamente a ese paciente, sino que su responsabilidad profesional no está cubierta. Su cobertura de seguro por mala praxis no lo respondería en ese caso. Y además no tiene derecho a una remuneración. Por lo que es muy importante que el mundo de la salud conozca cómo tiene que funcionar un sistema de teleconsulta para tener absoluto valor jurídico y probatorio. Para nosotros entendemos que una plataforma de teleconsultas tiene que utilizar herramientas profesionales, herramientas encriptadas donde se muestre el interés por parte de las instituciones o por parte de los pacientes de proteger no solamente su secreto profesional, sino además proteger los datos sensibles del paciente como son datos de salud. Entonces, el concepto es un sistema de video encriptado, seguro, y que cumpla con la normativa de protección de datos. En el caso que yo estoy citando acá es la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina, que en el 2020, el 1 de abril de 2020, dictó la resolución 282. Pensemos que el 20 de marzo había sido dictado el confinamiento obligatorio en el marco de la pandemia. Bueno, con esto lo que hizo, es la primera resolución que en Argentina impone para que los seguros de salud y las empresas de salud utilicen teleconsultas para atender a los pacientes, pero con sistemas que puedan ser auditables y que pueda hacerse el seguimiento de cómo funciona. No nos olvidemos que originalmente en Estados Unidos, cuando hablábamos de teleconsulta, está el tema de las matrículas de cada estado, o en nuestro caso de cada provincia, pero sobre todo estaba la exigencia de sistemas profesionales y hasta hubo casos de condenas, en Argentina también lo hubo, de médicos atendiendo consultas a través de Skype o a través de WhatsApp. La pandemia obviamente flexibilizó todo, pero el hecho de haber flexibilizado todo, más allá de que ahora se está moviendo, no significa que el profesional o la institución de salud no tenga la obligación de utilizar algo que prevea la protección de los datos y que dé una garantía al paciente y al profesional de cómo se está trabajando. En Estados Unidos, al principio, cuando se estaba usando Zoom, como estamos usando ahora, Zoom tuvo en cuenta esta cuestión y sacó al mercado un sistema de Zoom cumpliendo con los estándares de la norma HIPAA de los Estados Unidos, que es la norma para intercambio de datos de salud, y que creo que en vez de $40 por mes costaba $200 por mes, pero que respondía a esas cuestiones. Con esto vuelvo a insistir. Una llamada telefónica no es una teleconsulta, un video a través de WhatsApp no es una teleconsulta, y la relación que yo siempre hago groseramente es un cuchillo de cocina no es un bisturí. Para el mundo de la salud tenemos que usar elementos profesionales, interoperables y preferentemente de la mejor tecnología para dar la mejor calidad al paciente. Cuando hablamos en nuestra plataforma de teleconsultas, la recomendación es el médico tiene que estar frente a una computadora. Que el paciente esté de un celular o de una tablet o de su computadora es indistinto, pero el médico tiene que tener la historia clínica delante, ya sea digital o en papel, tiene que conocer los antecedentes y si no los tiene, tiene que armar la historia clínica y completarla como si fuera una primera consulta. Y nosotros lo que tenemos también incorporado son una serie de cuestionarios. Y continuamos hablando de qué significa, por lo menos en nuestra opinión, una teleconsulta. Y es básicamente el uso de un video chat que esté encriptado, que sea una plataforma profesional, que tanto el paciente como el profesional estén seguros que la responsabilidad sobre el secreto médico y sobre los datos sensibles que están tratando sea verdaderamente privado, que cumpla con la normativa, en el caso argentino, de la Ley de Protección de Derechos del Paciente, perdón, la Ley de Derechos del Paciente, la 26529, la Ley de Firma Digital, la Ley de Protección de Datos. Y si bien, como dije al principio, para que sea absolutamente legítimo llevar adelante un
una estructura, un sistema, un ecosistema de e-health, no necesitamos una ley específica de teleconsulta. En la medida que tengamos un plexo normativo que responda a esto que estaba citando. En el caso de Argentina, el 1 de abril del año 2020, la Superintendencia de Servicios de Salud, con en ese momento el superintendente Eugenio Zararini, dictó la resolución 282, que como dije antes, tengamos en cuenta que el 20 de marzo fue dictado el confinamiento obligatorio en el marco de la pandemia COVID. Y esta resolución fue la que impuso que las obras sociales, la medicina prepaga, o sea, los sistemas de salud, debían implementar sistemas de videoconsulta para la mejor atención y acceso de los pacientes. No nos olvidemos que en ese momento no solamente era la cuestión de el acceso, una dificultad, saliendo del concepto de que la telemedicina solamente está pensado para los problemas de atención a distancia. A veces la distancia no es el problema y el tiempo nos mostró que el acceso era un problema. Pero la realidad es que esta resolución lo que hizo fue establecer e imponer el uso de la telemedicina por las instituciones de salud, pero siempre que sea auditable por la superintendencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que una plataforma de teleconsultas es una plataforma de teleconsultas y constituye un acto médico en la medida que después de esa consulta, que debe ser lo más parecido posible a debe ser lo más parecido posible a una consulta presencial. Y que vuelvo a decir, no reemplaza la consulta presencial, pero en muchos casos hace posible el acceso a los servicios de salud. Debe ser, una vez terminada la consulta, volcada en la historia clínica en papel o historia clínica electrónica. Pero si no tenemos ese paso, no estamos teniendo una teleconsulta. A lo sumo será una comunicación telefónica, pero con otros efectos con respecto a lo que es la responsabilidad profesional, con respecto a lo que es seguro médico, respecto a lo que es derecho de remuneración. En nuestro caso, nuestra plataforma de teleconsulta, que está embebida en la plataforma de historia clínica electrónica, es lo que le permite al profesional poder ver los antecedentes de ese paciente, si es una primera consulta y antes él nunca lo había podido atender, pero están los antecedentes, o si es una primera consulta, no tiene antecedentes y tiene que completar una historia clínica. Y si el paciente le puede enviar resultados de análisis o placas, donde también puede verlas mientras está atendiendo. Por eso el paciente puede, sin inconveniente, atenderse desde la... Bueno, no sé si se escucha bien en este momento, pero aquí no hay más ruidos. Lo que decía es, el paciente puede tener una teleconsulta desde el teléfono celular, pero de ninguna manera es recomendable para el profesional que tenga la consulta desde el celular. Sí puede hacerlo de una tablet o desde una computadora o una PC, de manera de poder tener a la vista estas herramientas. Incluso en estos días donde los problemas de salud mental por trastorno de ansiedad o por depresión post-COVID, lamentablemente son una patología tan extendida, el hecho de poder incorporar cuestionarios preestablecidos de pocas preguntas para que los pacientes vayan respondiendo y se pueda tener una visión de cuál es el estado de ese paciente, también se puede hacer en el momento mientras se lo está atendiendo. Entonces, como decía antes, no es lo mismo un cuchillo de cocina que un bisturí, no es lo mismo estar hablando por WhatsApp, que es una llamada telefónica, de una teleconsulta que tiene que tener el valor de un acto médico por todas las cuestiones que estoy planteando, y que en definitiva esa teleconsulta lo que tiene que dar como resultado es la satisfacción del paciente y una mejor atención y no una peor. Y como estadísticamente hablando, entre el 70 al 75% de las consultas pueden ser atendidas a distancia, es nuestra responsabilidad hacerlo bien. Otro elemento que tenemos dentro de nuestra plataforma es una credencial digital o real de salud con un código QR, que es la llave de acceso a la historia clínica del paciente, y donde depende quién es el usuario autorizado que entra en la historia clínica con esta credencial,
es el tipo de información que va a poder ver, ya que la información se maneja por capas y así como el médico puede ver toda la información de ese paciente, el personal de administración no. Entonces, con esta llave, por supuesto, el paciente también puede acceder a su información, pero es una manera de garantizar quién está entrando y cuándo y por qué, más allá de que queden los registros en la historia clínica acerca de quién entró, cuándo y de qué máquina. El Pentágono de Factores de Riesgo es un desarrollo que ha hecho nuestra fundación, considerando que son muchos las preguntas que normalmente, las consultas que normalmente los médicos le hacían a un paciente en una primera consulta y que en este momento, por una cuestión de tiempos de la salud pública, no se están haciendo. Entonces, la idea es que el paciente, mientras está en la sala de espera, puede ir completando esta información a través de 70, 80 preguntas, 60 preguntas, depende de las circunstancias, y donde esto le permite al profesional, en el momento que el paciente se sienta en su consultorio, tener una primera visión, tener una primera mirada de los temas principales del paciente, y sobre todo también incluyendo los factores ambientales como determinantes de la salud. Vamos ahora a lo que es nuestro desarrollo de historia clínica electrónica, donde hoy en Argentina lo están usando más de 1,5 millones de pacientes. Y es un sistema que fue creado en el año 2000 y que por supuesto nació como sistema web y ha ido evolucionando durante todo este tiempo. Es una plataforma de gestión y auditoría de la atención primaria por medio de la historia clínica electrónica. A través del ancla de la historia clínica electrónica es lo que permite, como dije antes, en lo que significa fundamentalmente el paciente ambulatorio, entendiéndolo como el agujero negro de la economía de la salud, poder tener un sistema de auditoría y gestión en tiempo real. Y, por supuesto, el paciente puede acceder a la historia, puede gestionar turnos, puede acceder a los datos de emergencia en cualquier momento y en cualquier lugar, o puede realizar las teleconsultas, como dije antes, con el valor jurídico de un acto médico. Nuestra plataforma tiene más de 25 módulos que incluyen la historia clínica, auditoría, alertas epidemiológicas, teleconsulta, gestión de turnos, gestión de farmacia, recupero de costos. Hay un portal, un módulo de paciente, por supuesto, hay un módulo de seguimientos de cronicidad, entre muchas otras cuestiones que no nos da el tiempo ahora como para poder profundizarlo. Bueno, lo que son las ventajas para entidades de salud, para profesionales de la salud, son muchas. En todo caso, nuestra presentación queda en la plataforma ya de este congreso, donde quien lo quiera puede verlo, pero no nos vamos a poner ahora a mostrar. Hay gestión diferenciada de cuáles son las ventajas para los profesionales, para los auditores, para los pacientes. Como dije antes, hasta podemos tener alertas tempranas de acuerdo a perfiles de riesgo, podemos tener obviamente los resultados de todos los estudios y prácticas sin salir de la casa, las teleconsultas, bueno, el acceso obviamente a la historia clínica online, y lo que es el tema de turnos, donde no es un tema menor, por lo menos en nuestro país, donde este sistema está pensado para que el centro de atención primaria tenga toda la información del paciente y que los pacientes no tengan que ir a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana a la puerta de un hospital a hacer una fila para que le den un turno, convencido de que el especialista del hospital los va a atender mejor. Lo que hemos logrado con esto es contener la concurrencia masiva de la gente a los hospitales y que de forma espontánea puedan ir a sus centros de atención primaria más cercanos a su domicilio. Y si ese profesional que lo atiende necesita derivarlo a un hospital, directamente le da el turno desde la misma consulta. Es más, en el caso de Salta, el modelo era que hasta le daban el pasaje de colectivo para que pudiera ir a esa consulta en el día y la hora que lo tenía ya reservado. Como concepto de historia clínica, por supuesto, reúne los estándares de interoperabilidad, todos los nomencladores médicos, los diagnósticos están definidos mediante tablas que permiten justamente tabular y tener información. Puede ser SNOME, puede ser CIE-10, estamos ahora con el CIE-11, permite la prescripción de medicamentos, ya sea por VADEMECUM, por programa médico obligatorio, por nombres comerciales, por genéricos, por acción terapéutica, controla costos, controla stock de medicamentos en lo que sería
la farmacia del hospital o el centro de atención primaria, valida a los usuarios, porque identifica a los usuarios de acuerdo a las funciones que están cumpliendo, y en base a eso es la capa de información a la cual pueden acceder, y el usuario se valida por usuario, contraseña, código de seguridad, de manera de tener siempre registrado quién está entrando, y de manera de, en caso de un ingreso, que nunca nos ha ocurrido, de que alguien que pretende ingresar sin tener el usuario autorizado, que también quede registrado desde qué computadora se intentó. Y finalmente se puede bajar toda la información a Excel para tener planilla de cálculo o para tenerlo en archivos. Como casos de éxito, podemos contar en lo que es salud pública de Argentina, el municipio de La Matanza, donde fue un tema del Banco Mundial, a través del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí tuvimos una prueba de concepto donde hemos dado atención a, en realidad fueron más de 300.000 pacientes. La provincia de La Rioja, que todavía continúa vigente, y donde al día de hoy, no de la semana, al día de hoy, 264.282 pacientes tienen su historia clínica electrónica activa, y usuarios, fundamentalmente médicos y administrativos, 3.500 personas que lo utilizan. En el día de ayer atendieron 1.000 personas, 1.075 por lo que pude ver. O la provincia de Salta, que hemos dejado de atenderlos hace unos años, pero continúan utilizando el sistema, con más de 900.000 pacientes. Dentro de lo que es el concepto de casos de éxito, por ejemplo, podemos ver los centros de atención primaria en la capital, con georreferencia, y 80% de la población de la provincia aproximadamente, y 98% de los efectores que lo están utilizando. Para darse una idea, la provincia de La Rioja es una provincia en el norte de Argentina, y no es vergüenza decir que es realmente una provincia pobre, una provincia con muy pocos recursos, y que sin embargo ha llevado adelante una política de informatización, sin perjuicio de las otras necesidades que tienen, pero sabiendo que la informatización es indispensable para poder gestionar adecuadamente la salud y dar la mejor atención a los pacientes. Conclusiones. Primero, interconexión rápida de hospitales, centros de atención primaria, unidades sanitarias en red, para poder realmente tener una red de información que permita el intercambio de estos datos. Las inversiones de infraestructura en nuestra plataforma son mínimos, el sistema está íntegramente en la web, ni siquiera necesitamos computadoras modernas. Sí, obviamente hace falta infraestructura de telecomunicaciones. Sin infraestructura de telecomunicaciones y sin voluntad política, llevar adelante una estrategia de e-health es imposible. El sistema de turnos evita aglomeraciones, se eliminan los gastos improductivos, justamente porque hay un control preventivo para prácticas duplicadas o innecesarias, y además hay acceso a esas prácticas, como bien se dijo hoy, en forma permanente. La auditoría se produce en tiempo real. Tenemos el objetivo de la medicina preventiva con información estadística y alertas en tiempo real, un seguimiento de la cronicidad, de la adherencia a los tratamientos, siempre con el concepto de prevención, y por supuesto teleconsultas pensadas con plataformas profesionales y de muy sencilla implementación. ¿Cuáles son los próximos pasos, que son nuestros pasos actuales? Inteligencia artificial. Porque realmente la evolución en la utilización de algoritmos nos da conclusiones, apoyan los procesos que estamos llevando adelante, y es lo que se está denominando inteligencia artificial. Cada día tenemos más y mejores dispositivos para medir y para tomar datos. Eso, combinando esos dispositivos, esa capacidad de recoger datos de manera estructurada, de manera organizada, macheándolo con plataformas de teleconsultas y con historia clínica, realmente nos da la posibilidad de prevenir, de monitorear, de mejorar la calidad de vida de los pacientes y adelantarnos a patologías más complejas. Y desde nuestra fundación, hace más de 20 años que venimos realmente trabajando con los aspectos de conocimiento médico, informático, jurídico y de tecnologías específicas de TICs, tecnologías de información y comunicación, para el desarrollo de las herramientas útiles, utilizadas con más de 1 millón de pacientes, pero sobre todo útiles para la sociedad, conociendo los beneficios, conociendo también cuáles son los riesgos y trabajando siempre para mejorar. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para, en todo caso, por escrito, responder
a las consultas que ustedes tienen. Muchas gracias.